Otro día siguiente vinieron a esta ciudad ciertos mensajeros de la ciudad de Otumba y otras 4 ciudades que están junto a ella, las cuales están a 4 y a 5 y a 6 leguas de Tesaico, y dijéronme que me rogaban les perdonase la culpa, si alguna tenían por la guerra pasada que me se había hecho, porque allí en Otumba fue donde se juntó todo el poder de México y Temixtitán cuando salíamos desbaratados de ella creyendo que nos acabaran. Y bien veían estos de Otumba que no se podían relevar de culpa, aunque se excusaban con decir que habían sido mandados, y para me inclinar más a benevolencia, dijéronme que los señores de Temixtitán les habían enviado mensajeros a les decir que fuesen de su parcialidad y que no hiciesen ninguna amistad con nosotros, sino que vendrían sobre ellos y los destruirían, y que ellos querían ser antes vasallos de vuestra majestad y hacer lo que yo les mandase. Y yo les dije que bien sabían ellos cuán culpantes eran en lo pasado, y que para que yo les perdonase y creyese lo que me decían, que me habían de traer atados primero aquellos mensajeros que decían, y a todos los naturales de México y Temixtitán que estuviesen en su tierra, y que de otra manera yo no los había de perdonar, y que se volviesen a sus casas y las poblasen, y hiciesen obras por donde yo conociese que eran buenos vasallos de vuestra majestad, y aunque pasamos otras razones, no pudieron sacar de mí otra cosa. Y así, se volvieron a su tierra, certificándome que ellos harían siempre lo que yo quisiese, y de ahí adelante siempre han sido y son leales y obedientes al servicio de vuestra majestad. En la otra relación, muy venturoso y excelentísimo príncipe, dije a vuestra majestad cómo al tiempo que me desbarataron y echaron de la ciudad de Temixtitán sacaba conmigo un hijo y 2 hijas de Moctezuma, y al señor de Tesaico que se decía Cacamatzin, y a 2 hermanos suyos, y a otros muchos señores que tenía presos, y cómo a todos los habían muerto los enemigos, aunque eran de su propia nación, y sus señores algunos de ellos, excepto a los 2 hermanos del dicho Cacamatzin, que por gran ventura se pudieron escapar. Y el uno de estos 2 hermanos que se decía Ipaxuchil, y en otra manera Cucascácin, al cual de antes yo, en nombre de vuestra majestad y con parecer de Muteczuma, había hecho señor de esta ciudad de Tesaico y provincia de Aculuacán, al tiempo que yo llegué a la provincia de Tascaltecal, teniéndolo en son de preso, se soltó y se volvió a la dicha ciudad de Tesaico, y como ya en ella habían alzado por señor a otro hermano suyo que se dice Guanacacín, de que arriba se ha hecho mención, dicen que hizo matar al dicho Cucascácin. Su hermano, de esta manera, que como llegó a la dicha provincia de Tesaico, las guardas lo tomaron y hicieronlo saber a Guanacacín, su señor, el cual también lo hizo saber al señor de Temixtitán, el cual, como supo que el dicho Cucascácin era venido, creyó que no se pudiera haber soltado, y que debía de ir de nuestra parte para desde allá darnos algún aviso, y luego envió a mandar al dicho Guanacacín que matasen al dicho Cucascácin, su hermano, el cual lo hizo así sin lo dilatar. El otro, que era hermano menor que ellos, se quedó conmigo, y como era muchacho, imprimió más en él nuestra conversación y tornóse cristiano, y pusímosle nombre don Fernando, y al tiempo que yo partí de la provincia de Tascaltecal para estas de México y Temixtitán, dejéle allí con ciertos españoles, y de lo que con él después sucedió, adelante haré relación a vuestra majestad. El día siguiente que vine de Iztapalapa a esta ciudad de Tesaico, acordé de enviar a Gonzalo de Sandoval, alguacil mayor de vuestra majestad, por capitán, con 20 de caballo y 200 hombres de pie, entre ballesteros, escopeteros y rodeleros, para 2 efectos muy necesarios: el uno, para que echasen fuera de esta provincia a ciertos mensajeros que yo enviaba a la ciudad de Tascaltecal para saber en qué términos andaban los 13 bergantines que allí se hacían, y proveer otras cosas necesarias. Así para los de la villa de la Vereruz como para los de mi compañía, y el otro para asegurar aquella parte, para que pudiesen ir y venir los españoles seguros, porque por entonces ni nosotros podíamos salir de esta provincia de Aculuacán sin pasar por tierra de los enemigos, ni los españoles que estaban en la villa y en otras partes podían venir a nosotros sin mucho peligro de los contrarios. Y mandé al dicho alguacil mayor que, después de puestos los mensajeros en salvo, llegase a una provincia que se dice Calco, que confina con esta de Aculuacán, porque tenía certificación que los naturales de aquella provincia, aunque eran de la liga de los de Culúa, se querían dar por vasallos de vuestra majestad, y que no lo osaban hacer a causa de cierta guarnición de gente que los de Culúa tenían puesta cerca de ellos. Y el dicho capitán se partió, y con él iban todos los indios de Tascaltecal que nos habían traído nuestro fardaje, y otros que habían venido a ayudarnos y habían habido algún despojo en la guerra. Y como se adelantaron un poco adelante, el dicho capitán, creyendo que en venir en la rezaga los españoles, los enemigos no osarían salir a ellos,
como los vieron los contrarios que estaban en los pueblos de la laguna y en la costa de ella, dieron en la rezaga de los de Tascaltecal, y quitáronles el despojo, y aún mataron alganos de ellos. Y como el dicho capitán llegó con los de caballo y con los peones, dieron muy reciamente en ellos, y alancearon y mataron muchos, y los que quedaron, desbaratados, se acogieron al agua y a otras poblaciones que están cerca de ella, y los indios de Tascaltecal se fueron a su tierra con lo que les quedó, y también los mensajeros que yo enviaba, y puestos todos en salvo, el dicho Gonzalo de Sandoval siguió su camino para la dicha provincia de Calco, que era bien cerca de allí. Y otro día de mañana juntóse mucha gente de los enemigos para los salir a recibir, y puestos los unos y los otros en el campo, los nuestros arremetieron contra los enemigos, y desbaratáronles 2 escuadrones con los de caballo, en tal manera que en poco rato les dejaron el campo, y fueron quemando y matando en ellos. Y hecho esto, y desembarazado aquel camino, los de Calco salieron a recibir a los españoles, y los unos y los otros se holgaron mucho. Y los principales dijeron que me querían venir a ver y hablar. Y así, se partieron, y vinieron a dormir a Tesaico. Y llegados, vinieron ante mí aquellos principales con 2 hijos del señor de Calco, y dieronos obra de 300 pesos de oro en piezas, y dijéronme cómo su padre era fallecido, y que al tiempo de su muerte les había dicho que la mayor pena que llevaba era no verme primero que muriese, y que muchos días me había estado esperando, y que les había mandado que, luego como yo a esta provincia viniese, me viniesen a ver y me tuviesen por su padre, y que como ellos habían sabido de mi venida a aquella ciudad de Tesaico, luego quisieran venir a verme, pero que por temor de los de Culúa no habían osado, y que tampoco entonces osaran venir, si aquel capitán que yo había enviado no hubiera llegado a su tierra, y que cuando se hubiesen de volver a ella, les había de dar otros tantos españoles para los volver en salvo. Y dijéronme que bien sabía yo que nunca en guerra ni fuera de ella habían sido contra mí, y que también sabía como al tiempo que los de Culúa combatían la fortaleza y casa de Temixtitán, y los españoles que yo en ella había dejado cuando me fui a ver a Cempoal con Narváez, que estaban en su tierra 2 españoles en guarda de cierto maíz que yo les había mandado recoger en su tierra, y los habían sacado hasta la provincia de Guasosingo, porque sabían que los de allí eran nuestros amigos, porque los de Culúa no los matasen, como hacían a todos los que hallaban fuera de la dicha casa de Temixtitán. Y todo esto y otras cosas me dijeron llorando, y yo les agradecí mucho su voluntad y buenas obras, y les prometí que haría siempre todo lo que ellos quisiesen, y que serían muy bien tratados, y hasta ahora siempre nos han mostrado muy buena voluntad, y están muy obedientes a todo lo que de parte de vuestra majestad se les manda. Estos hijos del señor de Chalco, y los que vinieron con ellos, estuvieron allí un día conmigo, y dijéronme que porque se querían volver a su tierra, que me rogaban que les diese gente que los pusiese en salvo, y Gonzalo de Sandoval con cierta gente de caballo y de pie se fue con ellos, al cual dije que después de los haber puesto en su tierra, se llegase a la provincia de Tascaltecal, y que trajese consigo a ciertos españoles que allí estaban, y aquel don Hernando, hermano de Cacamasin, de que arriba he hecho mención. Y dende a 4 o 5 días el dicho alguacil mayor volvió con los españoles y trajo al dicho don Fernando conmigo. Y dende a pocos días supe cómo por ser hermano de los señores de esta ciudad le pertenecía a él el señorío, aunque había otros hermanos, y así por esto como porque estaba esta provincia sin señor, a causa que Guanacusin, señor de ella, su hermano, la había dejado y ídose a la ciudad de Temixtitán, y así por estas causas como porque era muy amigo de los cristianos, yo, en nombre de vuestra majestad, hice que lo recibiesen por señor. Y los naturales de esta ciudad, aunque por entonces había pocos en ella, lo hicieron así, y desde ahí adelante le obedecieron, y comenzaron a venirse a la dicha ciudad y provincia de Aculuacán muchos de los que estaban ausentes y huidos, y obedecían y servían al dicho don Fernando, y de ahí adelante se comenzó a reformar y poblar muy bien la dicha ciudad. Dende a 2 días que esto se hizo, vinieron a mí los señores de Coatinchán y Guayuta, y dijéronme que supiese de cierto cómo todo el poder de Culúa venía sobre mí y sobre los españoles, y que toda la tierra estaba llena de los enemigos, y que viese si traerían a sus mujeres e hijos a donde yo estaba, o si los llevarían a la sierra, porque tenían muy gran temor. Y yo les animé, y dije que no hubiesen ningún miedo, y que se estuviesen en sus casas, y no hiciesen mudanza, y que no holgaba de cosa más que de verme con los de Culúa en campo, y que estuviesen apercibidos, y pusiesen sus velas y escuchas por toda la tierra, y en viendo o sabiendo que venían los contrarios, me lo hiciesen saber, y así, se fueron llevando muy a cargo, lo que les había mandado.
Y yo aquella noche apercibí toda la gente, y puse muchas velas y escuchas en todas las partes que era necesario, y en toda la noche nunca dormimos ni entendimos sino en esto. Y así estuvimos esperando toda esta noche y día siguiente, creyendo lo que nos habían dicho los de Guayuta y Coatinchán, y otro día supe cómo por la costa de la laguna andaban algunos indios de los enemigos haciendo saltos, y esperando tomar algunos indios de Tascaltecal que iban y venían por cosas para el servicio del real, y supe cómo se habían confederado con 2 pueblos sujetos a Tesaico, que estaban allí junto al agua, para desde allí hacer todo el daño que pudiesen. Y hacían para se fortalecer en ellos albarradas y acequias y otras cosas para su defensa. Y como supe esto, otro día tomé 12 de caballo y 200 peones y 2 tiros pequeños de campo, y fui allí a donde andaban los contrarios, que sería legua y media de la ciudad. Y en saliendo de ella topé con ciertas espías de los enemigos y con otros que estaban en salto, y rompimos por ellos, y alcanzamos y matamos algunos de ellos, y los que quedaron se echaron al agua, y quemamos parte de aquellos pueblos, y así, nos volvimos al aposento con mucho placer y victoria. Y otro día 3 principales de aquellos pueblos vinieron a pedirme perdón por lo pasado, y rogáronme que no los destruyese más, y que ellos me prometían de no recibir más en sus pueblos a ninguno de los de Temixtitán. Y porque estas no eran personas de mucho caso, y eran vasallos de don Fernando, yo les perdoné en nombre de vuestra majestad. Y luego otro día ciertos indios de esta población vinieron a mí medio descalabrados y maltratados, y dijéronme cómo los de México y Temixtitán habían vuelto a su pueblo, y como en ellos no hallaron el recibimiento que solían, los habían maltratado, y llevado presos algunos de ellos, y que si no se defendieran, llevaran a todos, que me rogaban que estuviese sobre aviso, por manera que cuando los de Temixtitán volviesen, yo lo pudiese saber a tiempo que les pudiese ir a socorrer, y así, se partieron para su pueblo. La gente que había dejado en la provincia de Tascaltecal haciendo los bergantines, tenían nuevas como al puerto de la villa de la Veracruz había llegado una nao, en que venían, sin los marineros, 30 o 40 españoles y 8 caballos, y algunas ballestas y escopetas y pólvora, y como no habían sabido cómo nos iba en la guerra, ni había seguridad para pasar a nosotros, tenían mucha pena. Y estaban allí detenidos algunos españoles que no osaban venir, aunque deseaban traerme tan buena nueva. Y como sintió un criado mío que había dejado allí, que algunos se querían atrever a venir donde yo estaba, mandó pregonar, so graves penas, que nadie saliese de allí hasta que yo lo enviase a mandar, y un mozo mío, como vio que con cosa del mundo no habría más placer que con saber la venida de la nao y del socorro que traía, aunque la tierra no estaba segura, de noche se salió y vino a Tesaico, de que nos espantamos mucho haber llegado vivo, y hubimos mucho placer con las nuevas, porque teníamos extrema necesidad de socorro. Este mismo día, muy católico señor, llegaron Ali a Tesaco ciertos hombres de bien, mensajeros de los de Calco, y dijéronme cómo a causa de haberse venido a ofrecer por vasallos de vuestra majestad, todos los de México y Temixtitán venían sobre ellos para los destruir y matar, y que para ello habían convocado y apercibido a todos los cercanos a su tierra, y que me rogaban que los socorriese y ayudase en tan gran necesidad, porque pensaban verse en grandísimo estrecho si así no lo hacía. Y certifico a vuestra majestad que, como en la otra relación escribí, allende de nuestro trabajo y necesidad, la mayor fatiga que tenía era no poder ayudar y socorrer a los indios nuestros amigos, que por ser vasallos de vuestra majestad eran molestados y trabajados de los de Culúa. Aunque en esto yo y los de mi compañía poníamos toda nuestra posibilidad, porque nos parecía que en ninguna cosa podíamos más servir a vuestra cesárea majestad que en favorecer y ayudar a sus vasallos, y por la coyuntura en que estos de Calco me tomaron. No pude hacer con ellos lo que yo deseaba, pero díjeles que porque yo a la sazón quería enviar por los bergantines y para ello tenía apercibidos a todos los de la provincia de Tascaltecal, de donde se habían de traer en piezas, y tenía necesidad de enviar para ello gente de caballo y de pie, que ya sabían que los naturales de las provincias de Huajosingo y de Churultecal y Huacachula eran vasallos de vuestra majestad y amigos nuestros, que fuesen a ellos y de mi parte les rogasen, pues vivían muy cerca de su tierra, que les viniesen a ayudar y socorrer, y enviasen allí gente de guarnición con que pudiesen estar seguros en tanto que yo les socorría, porque otro remedio al presente yo no les podía dar. Y aunque ellos no quedaron tan satisfechos como si les diera algunos españoles, agradeciéronmelo, y rogáronme que porque fuesen creídos les diese una carta mía, y también para que con más seguridad se lo osasen rogar, porque entre estos de Chalco y los de 2 provincias de aquellas, como eran de diversas parcialidades, habían siempre diferencias.
Y estando así dando orden en esto, llegaron acaso ciertos mensajeros de las dichas provincias de Huajosingo y Huacachula, y estando presentes los de Chalco, dijeron cómo los señores de aquellas provincias no habían visto ni sabido de mí después que había partido de la provincia de Tascaltecal, como quiera que ellos siempre tenían puesto sus velas por las sierras y cerros que confinan con su tierra y sojuzgan las de México y Temixtitán, para que viendo muchas ahumadas que son las señales de la guerra, me viniesen a ayudar y socorrer con sus vasallos y gente, y porque de poco acá habían visto más ahumadas que nunca, venían a saber cómo estaba y si tenía necesidad para luego proveer de gente de guerra. Y yo se lo agradecí mucho, y les dije que, bendito nuestro Señor, los españoles y yo estábamos buenos y siempre habíamos habido victoria contra los enemigos, y que además de holgar mucho con su voluntad y presencia, que holgaba más por los confederar y hacer amigos con los de Chalco que estaban presentes, y que así, les rogaba, pues los unos y los otros eran vasallos de vuestra majestad, que fuesen buenos amigos, y se ayudasen y socorriesen contra los de Culúa, que eran malos y perversos, especialmente ahora que los de Chalco tenían necesidad de socorro porque los de Culúa querían venir sobre ellos, y así quedaron muy amigos y confederados. Y después de haber estado 2 días allí conmigo los unos y los otros, se fueron muy alegres y contentos y se ayudaron y socorrieron los unos a los otros. Dende a 3 días, porque ya sabíamos que los 13 bergantines estarían acabados de labrar y la gente que los había de traer apercibida, envié a Gonzalo de Sandoval, alguacil mayor, con 15 de caballo y 200 peones para los traer, al cual mandé que destruyese y asolase un pueblo grande, sujeto a esta ciudad de Tesaico, que linda con los términos de la provincia de Tascaltecal, porque los naturales de él me habían muerto 5 de caballo y 45 peones que venían de la villa de la Veracruz a la ciudad de Temixtitán. Cuando yo estaba cercado en ella, no creyendo que tan gran traición se nos había de hacer, y como al tiempo que esta vez entramos en Tesaico hallamos en los adoratorios o mezquitas de la ciudad los cueros de los 5 caballos con sus pies y manos y herraduras cosidos y tan bien adobados como en todo el mundo lo pudieran hacer, y en señal de victoria, ellos y mucha ropa y cosas de los españoles, ofrecido a sus ídolos, y hallamos la sangre de nuestros compañeros y hermanos derramada y sacrificada por todas aquellas torres y mezquitas. Fue cosa de tanta lástima que nos renovó todas nuestras tribulaciones pasadas. Y los traidores de aquel pueblo y de otros a él comarcanos, al tiempo que aquellos cristianos por allí pasaron, hicieronles buen recibimiento para los asegurar y hacer en ellos la mayor crueldad que nunca se hizo, porque abajando por una cuesta y mal paso, todos a pie, trayendo los caballos de diestro, de manera que no se podían aprovechar de ellos, puestos los enemigos en celada de una parte y de otra del mal paso, los tomaron en medio, y de ellos mataron, y de ellos tomaron a vida para traer a Tesaico a sacrificar y sacarles los corazones delante de sus ídolos. Y esto parece que fue así, porque cuando el dicho alguacil mayor por allí pasó, ciertos españoles que iban con él, en una casa de un pueblo que está entre Tesaico y aquel donde mataron y prendieron los cristianos, hallaron en una pared blanca escritas con carbón estas palabras: aquí estuvo preso el sinventura de Juan Yuste, que era un hidalgo de los 5 de caballo, que sin duda fue cosa para quebrar el corazón a los que lo vieron. Y llegado el dicho alguacil mayor a este pueblo, como los naturales de él conocieron su gran yerro y culpa, comenzaron a ponerse en huida, y los de caballo y los peones españoles e indios nuestros amigos siguieron el alcance, y mataron muchos, y prendió y cautivó muchas mujeres y niños que se dieron por esclavos, aunque movido a compasión, no quiso matar ni destruir cuanto pudiera, y aun antes que de allí partiese hizo recoger la gente que quedaba, y que se viniesen a su pueblo, y así, está hoy muy poblado y arrepentido de lo pasado. El dicho alguacil mayor pasó adelante 5 o 6 leguas a una población de Tascaltecal, que es la más junta a los términos de Culúa, y allí halló a los españoles y gente que traían los bergantines. Y otro día que llegó, partieron de allí con la tablazón y ligazón de ellos, la cual traían con mucho concierto más de 8000 hombres, que era cosa maravillosa de ver, y así me parece que es de oír, llevar 13 fustas 18 leguas por tierra, que certifico a vuestra majestad que desde la vanguarda a la retroguarda había bien 2 leguas de distancia.
Y como comenzaron su camino, llevando en la delantera 8 de caballo y 100 españoles, y en ella y en los lados por capitanes de más de 10.000 hombres de guerra a Yutecad y Teutipil, que son 2 señores de los principales de Tascaltecal, y en la rezaga venían otros 100 y tantos españoles con otros 8 de caballo, y en ella venía por capitán, con otros 10.000 hombres de guerra muy bien aderezados, Chichimecatecol, que es de los principales señores de aquella provincia, con otros capitanes que traía consigo. El cual, al tiempo que partieron delta, llevaba la delantera con la tablazón, y la rezaga traían los otros 2 capitanes con la ligazón. Y como entraron en tierra de Culúa, los maestros de los bergantines mandaron llevar en la delantera la ligazón de ellos, y que la tablazón se quedase atrás, porque era cosa de más embarazo, si alguno les acaeciese. Lo cual, si fuera, había de ser en la delantera. Y Chichimecatecol, que traía la dicha tablazón, como siempre hasta allí con la gente de guerra había traído la delantera, tomólo por afrenta, y fue cosa recia acabar con él que se quedase en la retroguarda, porque él quería llevar el peligro que se pudiese recibir, y como ya lo concedió, tampoco quería que en la rezaga se quedasen en guarda ningunos españoles, porque es hombre de mucho esfuerzo, y quería él ganar aquella honra. Y llevaban estos capitanes 2000 indios cargados con su vitualla. Y así, con esta orden y concierto fueron su camino, en el cual se detuvieron 3 días, y al cuarto entraron en esta ciudad con mucho placer y estruendo de atabales, y yo los salí a recibir. Y como arriba digo, extendíase tanto la gente, que desde que los primeros comenzaron a entrar hasta que los postreros hubieron acabado, se pasaron más de 6 horas sin quebrar el hilo de la gente. Y después de llegados y agradecido a aquellos señores las buenas obras que nos hacían, hícelos aposentar y proveer lo mejor que ser pudo. Y ellos me dijeron que traían deseo de se ver con los de Culúa, y que viese lo que mandaba, que ellos y aquella gente venían con deseos y voluntad de se vengar o morir con nosotros, y yo les di las gracias y les dije que reposasen y que presto les daría las manos llenas. Y después que toda esta gente de guerra de Tascaltecal hubo reposado en Tesaico 3 o 4 días, que cierto era para la manera de acá muy lucida gente, hice apercebir 25 de caballo, y 300 peones, y 50 ballesteros y escopeteros, y 6 tiros pequeños de campo, y sin decir a persona alguna dónde íbamos, salí de esta ciudad a las 9 del día, y conmigo salieron los capitanes ya dichos, con más de 30.000 hombres, por sus escuadrones muy bien ordenados, según la manera de ellos. Y a 4 leguas de esta ciudad, ya que era tarde, encontramos un escuadrón de gente de guerra de los enemigos, y los de caballo rompimos por ellos y desbaratámoslos. Y los de Tascaltecal, como son muy ligeros, siguiéronos, y matamos muchos de los contrarios, y aquella noche dormimos en el campo muy sobre aviso. Y otro día de mañana seguimos nuestro camino, y yo no había dicho aún a dónde era mi intención de ir. Lo cual hacía porque me recelaba de algunos de los de Tesaico que iban con nosotros, que no diesen aviso de lo que yo quería hacer a los de México y Temixtitán, porque aún no tenía ninguna seguridad de ellos, y llegamos a una población que se dice Saltoca, que está asentada en medio de la laguna, y alrededor de ella hallamos muchas y grandes acequias llenas de agua, y alrededor hacían la dicha población muy fuerte. Porque los de caballo no podían entrar a ella, y los contrarios daban muchas gritas, tirándonos muchas varas y flechas, y los peones, aunque con trabajo, entráronles dentro, y echáronlos fuera, y quemaron mucha parte del pueblo. Y aquella noche nos fuimos a dormir una legua de allí. Y en amaneciendo tomamos nuestro camino, y en él hallamos los enemigos, y de lejos comenzaron a gritar, como lo suelen hacer en la guerra, que cierto es cosa espantosa oírlos, y nosotros comenzamos de seguirlos, y siguiéndolos, llegamos a una grande y hermosa ciudad que se dice Guaticlán, y jalámosla despoblada, y aquella noche nos aposentamos en ella. Otro día siguiente pasamos adelante, y llegamos a otra ciudad que se dice Tenainca, en la cual no hallamos resistencia alguna, y sin nos detener, pasamos a otra que se dice Acapuzalco, que todas estas están alrededor de la laguna, y tampoco nos detuvimos en ella, porque deseaba mucho llegar a otra ciudad que estaba allí cerca, que se dice Tacuba, que está muy cerca de Temixtitán. Y ya que estábamos junto a ella, hallamos también alrededor muchas acequias de agua, y los enemigos muy a punto, y como los vimos, nosotros y nuestros amigos arremetimos a ellos, y entrámosles la ciudad, y matando en ellos, los echamos fuera de ella. Y como era ya tarde, aquella noche no hicimos más de nos aposentar en una casa que era tan grande que cupimos todos bien a placer en ella, y en amaneciendo, los indios nuestros amigos comenzaron a saquear y quemar toda la ciudad, salvo el aposento donde estábamos, y pusieron tanta diligencia que aún de él se quemó un cuarto, y esto se hizo porque cuando salimos la otra vez desbaratados de Temixtitán,
Pasando por esta ciudad, los naturales de ella, juntamente con los de Temixtitán, nos hicieron muy cruel guerra y nos mataron muchos españoles. En 6 días que estuvimos en esta ciudad de Tacuba, ninguno hubo en que no tuviésemos muchos reencuentros y escaramuzas con los enemigos. Y los capitanes de la gente de Tascaltecal y los suyos hacían muchos desafíos con los de Temixtitán, y peleaban los unos con los otros muy hermosamente, y pasaban entre ellos muchas razones, amenazándose los unos con unos otros, y diciéndose muchas injurias que sin duda era cosa para ver, y en todo este tiempo siempre morían muchos de los enemigos, sin peligrar ninguno de los nuestros, porque muchas veces les entrábamos por las calzadas y puentes de la ciudad, aunque como tenían tantas defensas, nos resistían fuertemente. Y muchas veces fingían que nos daban lugar para que entrásemos dentro, diciéndonos, entrad, entrad a holgaros, y otras veces nos decían, ¿pensáis que hay ahora otro Moctezuma, para que haga todo lo que quisiéredes? Y estando en estas pláticas yo me llegué una vez cerca de una puente que tenían quitada, y estando ellos de a otra parte, hice señal a los nuestros que estuviesen quedos, y ellos también, como vieron que yo les quería hablar, hicieron callar a su gente, y díjeles que por qué eran locos y querían ser destruidos. Y si había allí entre ellos algún señor principal de los de la ciudad que se llegase allí porque le quería hablar. Y ellos me respondieron que toda aquella multitud de gente de guerra que por allí veía que todos eran señores, por tanto que dijese lo que quería. Y como yo no respondí cosa alguna, comenzáronme a deshonrar. Y no sé quién de los nuestros díjoles que se morían de hambre y que no les habíamos de dejar salir de allí a buscar de comer. Y respondieron que ellos no tenían necesidad, y que cuando la tuviesen, que de nosotros y de los de Tascaltecal comerían. Y uno de ellos tomó unas tortas de pan de maíz, y arrojólas hacia nosotros diciendo, tomad y comed, si tenéis hambre, que nosotros ninguna tenemos. Y comenzaron luego a gritar y pelear con nosotros. Y como mi venida a esta ciudad de Tacuba había sido principalmente para haber plática con los de Temixtitán y saber qué voluntad tenían, y mi estada allí no aprovechaba ninguna cosa, a cabo de los 6 días acordé de me volver a Tesaico para dar prisa en ligar y acabar los bergantines para por la tierra y por la agua ponerles cerco, y el día que partimos, fuimos a dormir a la ciudad de Goatitán, de que arriba se ha hecho mención, y los enemigos no hacían sino seguirnos, y los de caballo de cuando en cuando revolvíamos sobre ellos. Y así nos quedaban algunos entre las manos. Y otro día comenzamos a caminar, y como los contrarios veían que nos veníamos, creían que de temor lo hacíamos, y juntóse gran número de ellos y comenzáronos de seguir. Y como yo vi esto, mandé a la gente de pie que se fuesen adelante y que no se detuviesen, y que en la rezaga de ellos fuesen 5 de caballo, yo me quedé con 20, y mandé a 6 de caballo que se pusiesen en una cierta parte encelada, y otros 6 en otra, y otros 5 en otra, y yo con otros 3 en otra, y que corno los enemigos pasasen, pensando que todos íbamos juntos adelante, en oyéndome el apellido del señor Santiago saliesen y les diesen por las espaldas. Y como fue tiempo salimos y comenzamos a lancear en ellos, y duró el alcance cerca de 2 leguas todas llanas como la palma, que fue muy hermosa cosa. Y así murieron muchos de ellos a nuestras manos y de los indios nuestros amigos, y se quedaron, y nunca más nos siguieron, y nosotros nos volvimos y alcanzamos a la gente. Y aquella noche dormimos en una gentil población, que se dice Aculman, que está 2 leguas de la ciudad de Tesaico, para donde otro día nos partimos, y a mediodía entramos en ella y fuimos muy bien recibidos del alguacil mayor, que yo había dejado por capitán, y de toda la gente, y holgaron mucho con nuestra venida, porque desde el día que de allí habíamos partido nunca habían sabido de nosotros y de lo que nos había sucedido, y estaban con muy grandísimo deseo de lo saber. Y otro día que hubimos llegado, los señores y capitanes de la gente de Tascaltecal me pidieron licenciarse, partieron para su tierra muy contentos y con algún despojo de los enemigos.